Ok, yo creo que podemos empezar. Eh, Primero, darle las gracias por inscribirse en este webinar, que es un webinar, digamos, libre. Es un poco nuestro servicio al cliente, nuestro servicio a nuestros amigos, y además porque vivimos un momento especialmente complicado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, seguramente hay mucho interés en relación a este programa en particular y a otros que eventualmente salgan en el futuro, ¿no? Una breve presentación sobre nosotros. En esta primera charla que vamos a dar, posiblemente tengamos otra más adelante. Me acompaña José Antonio Nandía. José Antonio es parte de mi equipo. José Antonio es nuestro asociado senior en la oficina, en nuestro grupo transaccional, justamente en CMS Grau. Así que tiene varios años de trabajo como abogado profesional y con nosotros también, sin duda. Así que él me va a ayudar en alguna parte de la presentación y bueno, preséntate, José Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Estamos por empezar la presentación, así que espero que la disfruten. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderla al final de la presentación. Como dice Diego, tenemos una opción que está activada para que puedan levantar la mano y darles la palabra al final de la presentación. Así que nada, bienvenidas a sus preguntas y muchas gracias por la asistencia. Perfecto, gracias, José. Lo que vamos a hacer ahora es, no sé si me están escuchando, sí, me están escuchando. Lo que vamos a hacer ahora es empezar la presentación formalmente hablando. Antes que nada, quiero dar algunas cifras que son muy interesantes. Obviamente, como todos saben, yo no soy economista, ¿verdad? Pero tengo cierta curiosidad siempre por las cifras. Una página que siempre frecuento es la del BCR. No sé si ustedes lo hacen, pero la página del BCR, a mi modo de ver, es de las más completas que yo conozco, por lo menos en materia de estadísticas y notas. Las notas del BCR son casi siempre muy buenas. Los equipos económicos del BCR son espectaculares. Tradicionalmente siempre se han caracterizado por eso. La gente que trabaja en el Banco Central hace carrera en el Banco Central. Así que por alguna razón será, ¿no? Entonces los invito a que entren a esa página web del BCR. Tiene información muy útil de todo tipo. Hay, por supuesto, demasiada información también, pero puede ser muy útil. Unos cuantos datos, ¿no? Antes de formalmente empezar. Esta crisis nos agarra en el mejor momento de nuestra historia, ¿ok? Eso no es poca cosa. Digamos, dentro de lo malo es algo bueno, ¿no es verdad? Como país, como compañías, como individuos, nos agarra en el mejor momento de la historia, literalmente. Claro, pudiéramos estar mejor, ¿no? Porque si hubiésemos tenido periodos expansivos no tan recesivos o con tan poco crecimiento en los últimos años, posiblemente hoy día estuviésemos aún mejor. Pero eso no se dio, ¿no es cierto? Y eso no podemos cambiarlo. Pero como nos ha agarrado ahora, nos ha agarrado realmente nuestro mejor momento económico, macroeconómico. Inclusive mejor que cualquier otro país de la región. ¿Ok? No lo digo yo, lo dicen las cifras del Banco Central, lo dicen las clasificaciones de riesgo. Estamos muy por encima, creo que son 4 noches por encima del grado de inversión, muy por encima de otros países de la región. ¿Ok? Así que por ese lado tenemos muy buena tranquilidad. Por el lado de las cifras que estamos mirando, por eso les invito a que vean, entren a la página web del Banco Central y lo voy a leer literalmente. Nuestras reservas internacionales, por ejemplo, están en el orden de 74.000 millones de dólares, ¿no? Esas son las cifras de hace 3 o 4 días. De hecho, se ha actualizado, ha habido un incremento sustancial en casi el último mes, como de 40.000 millones, 4.000 millones de dólares adicionales. Si bien es cierto, los economistas dicen que estas reservas internacionales no son de libre disposición todas, ¿no es cierto? Eso es correcto. No es que esa plata esté necesariamente depositada en un banco, ¿no? Ahí ustedes entren a la página web nuevamente y vean cómo está compuesta las reservas internacionales. Hay de todo. Eso incluye oro, plata, otros metales, depósitos, overnights, posiciones de cambio, en fin, un montón de instrumentos típicos monetarios que contabilizan para el RIN, ¿no? Para las reservas internacionales netas. Pero esta cifra de 74.000 millones es una cifra récord. Eso nos da un escudo muy saludable desde el punto de vista macroeconómico para enfrentar cualquier tipo de crisis, incluyendo esta. ¿Ok? O sea que eso es un buen colchón, digamos, ¿ya? Por otro lado, ese monto equivale al 32% de nuestro PBI.
¿ok? Esa cifra, 74, es 32% del PBI. También es una cosa muy relevante. Según las estadísticas que he estado mirando un poco, es muy por encima de los porcentajes del PBI de otros países de la región, ¿no? Así que esto, digamos, abona en el sentido de que nos agarra muy bien parados como país, ¿ya? Y podemos darnos algunos lujos, entre comillas, de gastar, no esto, porque esto no es gastable, ¿no es verdad? Sino de poner instrumentos en el mercado financiero o en el sector producción y podemos quemar algunas balas, digamos, en ese sentido, ¿no? Podemos apostar por eso. Entonces, y debemos hacerlo. Imagínense la situación, si nos hubiese agarrado una situación deficitaria, ¿no? En donde no tenemos estos colchones o estos ahorros, o no tenemos esta disponibilidad de dinero, o no, tampoco tenemos la disponibilidad de mercado internacional. Hace 10 días el Perú hizo dos emisiones en el mercado internacional que fueron históricas, realmente históricas, a tasas increíblemente bajas, ¿no? 2.38%, 2.48%, o por ahí a 5 y a 10 años, con una demanda que superó, me parece que los 20.000 millones para una oferta de 3.000. Así que la verdad que eso es algo súper positivo, ¿de acuerdo? Todo ese es el background que les quiero dar un poco, ¿no? Por otro lado, el Banco Central tenía una política expansiva desde hace rato. No solamente con este virus o esta pandemia, la tiene desde por lo menos octubre o noviembre del año pasado, viene aflojando un poquito las tuercas para darle más liquidez al sistema financiero en varias medidas que han pasado, digamos, por alto. Pero revisando un poquito nuevamente la página web del Banco Central, se va a dar cuenta de las cosas que se han estado haciendo los últimos 6 meses, yo diría. Y con más auge a partir de enero. Enero, febrero. Incluso antes de la crisis de pandemia en el Perú, hay comunicados del BCR en donde se liberan encajes, por ejemplo, ¿no? Una de las componentes de las reservas internacionales son los encajes bancarios también. Como todos ustedes saben, cada depósito, cada dinero en el sistema tiene un porcentaje de reserva, un porcentaje de encaje. Si alguien deposita 100 soles en el banco no puede prestar los 100 soles, ¿no es cierto? Hay una medida monetaria que es el encaje, que es lo que se queda. El banco, digamos, central se queda con un porcentaje de ese encaje y eso constituye también parte de las reservas internacionales. Entonces, la situación de encaje en el Banco Central se ha estado flexibilizando hace un buen tiempo, ¿ok? Y se ha achatado bastante. Eso inyecta liquidez al sistema de manera automática, es sangre en las venas en el sistema. Y eso se ha estado haciendo muy suavemente desde enero, febrero y más aún en marzo. La tasa de referencia del Banco Central también se ha bajado un punto hace 2 semanas. ¿Ok? Ahora está en 0.25, la tasa más baja histórica también. Así que simplemente, no quiero alargarlo, pero este es simplemente los componentes, digamos, de política monetaria que se está haciendo en el país, que son muy positivos y que abonan a que esta crisis nos agarra en el mejor momento. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahora sí podemos empezar formalmente con el webinar. Disculpen estos puntos aparte más económicos, pero creo que son importantes para situarnos en el contexto en el que nos encontramos. ¿Ok? Así que bueno, arrancamos. José Antonio me va a ayudar en unas cuantas láminas. Yo voy a empezar con esta primera y José Antonio va a seguir con un poco los requisitos expresamente establecidos en la regulación de Reactiva para que las compañías a las que ustedes pertenecen se puedan inscribir, ¿no? Y puedan, bueno, más que inscribir, solicitar en realidad un préstamo en estos casos. La audiencia que nos acompaña hoy día es diversa. Hay funcionarios de bancos incluidos, no solamente amigos, clientes, hay funcionarios también de compañías, así que la audiencia no solamente es del lado de empresa, digamos, elegible, sino también del lado de los bancos o el sistema financiero que van a prestar el dinero en este programa, lo cual lo hace súper interesante porque seguramente las preguntas que podríamos contestar pueden venir de ambos lados, ¿ok? Así que bueno, el 6 de abril de este año se publicó el decreto, digamos, que rige este programa, el 1455, que se llama Reactiva Perú. Y este programa, que está financiado por un monto súper alto, 30.000 millones de soles, es una cifra que no tiene, digamos, antecedentes en el Perú. Un programa de este tipo, cercano a los 8.800 millones de dólares, no es usual. Nunca es la primera vez, es absolutamente inédito en el sistema. Y 30.000 millones que a mi modo de ver van a quedar cortos, ¿no?
Espero no ser mala leche, pero se van a quedar cortos. Por lo menos a las cifras de hoy, ya el 48% de esas cifras, de ese monto, casi 15.000, ya están subastados. O sea, va a haber poca disponibilidad, esperemos que de repente en 10 días, ¿no? Entonces, y en teoría este programa dura hasta junio. Así que me huele que va a quedar un poco corto y el gobierno va a tener que ampliarlo en plazo y en monto eventualmente, ¿ok? Pero no quiero adelantarme. Entonces, este es un financiamiento, y lo resalto, este es un financiamiento nuevo para capital de trabajo, ¿ok? Este no es un financiamiento para que uno compre un activo, una máquina, un tractor. Este es un financiamiento que sirve única y exclusivamente para, como lo ven ustedes en la presentación que están viendo ahora, para pagar obligaciones de corto plazo. Y, ¿ok? Entonces es un financiamiento de mediano plazo que sirve para cumplir con obligaciones de corto plazo, ¿de acuerdo? Y básicamente enfocado en tres conceptos: en pago de planillas, digamos, trabajadores. La idea es que no se interrumpa la cadena de pagos y los trabajadores que necesitan y estén trabajando realmente puedan recibir sus remuneraciones a tiempo. Eso es uno. Y dos, para que se pague, las compañías elegidas o elegibles paguen a sus, digamos, a sus proveedores de bienes y servicios. Eso es muy importante porque lo primero que se corta es la cadena de pagos, y si no hay cadena de pagos, si no hay proveedores de bienes y servicios, esa compañía posiblemente entre en insolvencia muy rápidamente. Y la idea es que no se les ahogue a la compañía, sino esto sea casi una operación de salvataje para que esas compañías puedan mantener y continuar, digamos, operando en la manera que puedan. ¿De acuerdo? Ese es el principal objetivo de este programa. ¿De acuerdo? Entonces llévense estas ideas, ¿no es cierto? Es financiamiento nuevo en soles, no es en dólares, es en soles exclusivamente, para capital de trabajo exclusivamente, para pago de planillas, proveedores, trabajadores, cosas de ese tipo que la empresa elegida necesita para poder, digamos, hacer frente a los próximos meses. ¿De acuerdo? Así que bueno, le paso la palabra ahora a José Antonio y él nos va a comentar un poquito sobre los requisitos específicos, sin perjuicio que yo pueda ampliar un poquito después. Adelante, José. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como mencionó Diego al inicio de la presentación, el programa Reactiva Perú tiene como principal objetivo promover el financiamiento de fondos para cubrir necesidades de capital de trabajo en este contexto de crisis que estamos viviendo. ¿Cómo es que el programa promueve el financiamiento? Básicamente lo promueve a través del otorgamiento de garantías vinculadas a los créditos que estarían otorgando las empresas del sistema financiero. Como también mencionó Diego, estos créditos tienen que regirse por las características y las disposiciones del programa y de las normas aplicables, ¿no? El monto total del programa es de 30.000 millones de soles. El monto máximo del préstamo que estaría garantizando el Estado sería de 10 millones de soles por empresa, ¿no? Y el monto de cobertura de las empresas que serían sujetas de crédito, digamos, se calcula bajo dos criterios. El primero puede ser, digamos, un monto equivalente a 3 veces el aporte a salud del año 2019 o las ventas promedios mensuales del año 2019. ¿Ok? Para el caso de las microempresas, hay una regla especial. Las microempresas son estas empresas que tienen ventas anuales que no superan los 150 UITs. Estamos hablando de 645.000 soles, ¿no? Para estas microempresas solo será aplicable el criterio de ventas promedio mensual. ¿Ok? Ahora, sobre los créditos que van a desembolsar las empresas del sistema financiero, como pueden ver en el cuadro que les hemos preparado, hay un porcentaje de las garantías en función al monto del crédito otorgado. Si las garantías van entre 0 y 30.000 soles, el programa garantiza el 98% del crédito. Si estamos ante un crédito de 300.000 soles, el Estado garantiza el 95% del crédito. Si nos encontramos ante un financiamiento de 5 millones de soles, el Estado garantizaría 90% del crédito, y si nos vamos a montos cercanos a los 10 millones, el Estado garantizaría el 80% del crédito. Como mencionó Diego también, sí. Pues entonces, si me permites, quiero agregar dos cositas chiquititas para la audiencia que creo pueden ser útiles. El monto del préstamo tiene un máximo de 10 millones por empresa. No hay nada en la reglamentación, en la ley o en el reglamento operativo
en relación con conglomerados financieros o conglomerados, más que financieros, digamos, grupos económicos, ¿ok? Entonces, si se trata de múltiples compañías que conforman un grupo económico, no hay un límite para grupo económico, ¿de acuerdo? Esto puede ser bien interesante porque pueden cada empresa conformante del grupo económico podría individualmente llevarse 10 millones como máximo. O sea, depende en realidad de la solicitud de crédito, sin duda, de las bondades de la solicitud, de la generación de flujos posibles de esa compañía, pero no hay una limitación por grupo. Eso creo que es interesante, ¿no? Podría ser eventualmente un defecto de la norma, pero no está hecho así, ¿no? Entonces, básicamente el tope es por empresa. Entonces, si tienes 10 empresas conformantes de un mismo grupo económico, en teoría cada una podría llevarse 10 millones como máximo, ¿no? Y lo otro también relevante en relación al cuadro de porcentajes de garantía es que esto también está en discusión, ¿no? Es probable que este porcentaje se aumente, no sabemos, pero es probable de que en la parte, digamos, en la que está en 80% y es en la que el banco, digamos, pone recursos propios por el 20%, es probable también que eso por decreto supremo se pueda modificar en el futuro. Claro, si el programa tiene el éxito que está teniendo, es probable que no sea necesario hacerlo, ¿no? Porque por el mismo, digamos, avance del tiempo, está volando bien, ¿no? Dale, José, continúa. Gracias. Ok, no, perfecto. Sobre el plazo de los préstamos, estamos hablando de 3 años, 36 meses. Estos plazos, esos 36 meses incluyen hasta 12 meses de periodo de gracia, tanto de capital como de intereses. Siempre estamos hablando de nuevos créditos. Estos deben ser emitidos en el marco del programa. La norma está hablando de entre abril y junio del 2020. Ahí para agregar nada más, el tema del plazo, efectivamente es 36 con un año de gracia. El año de gracia, por si acaso, no es digamos, no necesariamente el banco te va a dar los 12 meses, ¿no? Va a depender de nuestros amigos de los bancos que decidan. Me parece que, obviamente, el pedido, digamos, popular es que se den el plazo completo, ¿no es cierto? Y seguramente así lo van a hacer o ya lo están haciendo. Pero la norma no obliga a que los 12 meses de gracia sean realmente mandatorios, ¿ya? Dice hasta, ¿no? Entonces, pueden ser, si el banco considera que la solicitud de crédito no es tan, digamos, no tiene un sustento crediticio tan bueno, posiblemente el plazo sea más corto, en fin, o les den el plazo máximo, pero lo que quiero que tengan claro es que no es un plazo mandatorio, ni tampoco para los 36 meses. 36 meses es hasta. O sea, el financiamiento puede ser menor, ¿no? Lo que sí está claro es que es un periodo de gracia total, de capital y de intereses. Si el banco les da el año completo, en buena hora, durante ese año no hay que pagar absolutamente nada, ¿ok? Está claro, lo dice la norma también, de que esos intereses se han prorrateado, obviamente, en el cronograma total, ¿no? O sea, no te van a regalar la plata, digamos, ¿no? Eso se va a incluir en el cronograma de 36. Dale, José, gracias. Perfecto. Sobre los alcances y condiciones para acceder al crédito, lo que establece la norma es que la empresa beneficiaria, es decir, la empresa deudora, la empresa que tomaría el crédito, no debe tener deudas tributarias en cobranza coactiva con SUNAT por encima de una UIT a febrero del 2020, es decir, por encima de los 4.300 soles. Sobre la clasificación crediticia de esta empresa, que sería la empresa deudora, en la central de riesgos de la SBS, en caso se encontrase clasificada a febrero de este año, el 90% o más de sus operaciones deberían ser clasificadas con la categoría normal o con problemas potenciales. En caso no se encontrase clasificada a febrero de este año, en los 12 meses previos al préstamo, no debería haber sido clasificada con una categoría diferente a normal, o la otra opción es que nunca haya estado clasificada, ¿no? Solo para agregar el tema de las deudas tributarias, hoy día, por curiosidad personal, entré a la página web de la SUNAT y ya hay un link, hay que entrar por la clave SOL de cada compañía o cada persona. Ojo que es importante este detalle, ¿no? Este es un programa no necesariamente solamente para empresas. Este es un programa que también las personas naturales pueden acceder en la medida que tengan negocio, ¿no? O sea, el RUC de tercera categoría, digamos, ¿no? Entonces, el reglamento operativo lo define de esa manera, personas naturales y jurídicas que tengan negocio, o sea, que tengan actividad empresarial, ¿ok? Les decía que entré por curiosidad a la página web de la SUNAT y ya hay una pestaña específica que se llama Reactiva Perú,
y que te permite, digamos, no llegas hasta el final, pero te permite, con tu RUC y demás, que te dé un resumen, un certificado, digamos, de que no hay cobranzas coactivas mayores a esta UIT, que es el requisito, uno de los requisitos que se requieren para ser elegible. Y de hecho se puede imprimir, la mandan a tu mail, y ya ese requisito se puede cumplir casi instantáneamente. ¿Ok? Perfecto. Ahora, sobre las empresas que no son elegibles. Dame un segundo que... Una lámina antes. Ahí. Ahí está. Sobre las empresas que no son elegibles para ser beneficiaria de este programa. A ver, lo primero es, no pueden ser empresas vinculadas a las entidades del sistema financiero que están otorgando los préstamos, ¿ok? No pueden ser empresas comprendidas dentro de la ley 30737, esta famosa ley que fue publicada, que tiene que ver con la reparación civil del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, ¿no? Evidentemente. Y tampoco pueden ser empresas que se dediquen a determinadas actividades que se encuentran listadas en el anexo del reglamento del programa. Entre estas actividades, se dice de manera general que no pueden ser actividades de carácter ilegal, ¿no? Por supuesto. No pueden ser actividades donde exista el incumplimiento de los principios y derechos de los trabajadores, es decir, trabajo forzoso, trabajo infantil. No pueden estar estas empresas dedicadas a actividades de juegos de azar, casinos o conexas, tampoco producción de tabaco, químicos peligrosos, o que vulneren ecosistemas o pueblos indígenas originarios, ¿no? Hay un listado un poco más extenso que está en el anexo 1 del reglamento, pero, digamos, de manera general, estos son los rubros que, digamos, no estarían dentro de la cobertura. Sí, es importante que vean las sociedades, las compañías que van a presentar su solicitud al banco, es importante que vean esos listados, porque esas características están claramente identificadas en el anexo, creo que es el 1 del reglamento operativo. Hay un montón de detalles ahí, ¿no? Sobre las compañías que no pueden, ¿no? Los de casinos, juegos de azar, en fin, temas laborales, temas, digamos, contra la naturaleza. Hay varios sectores, tabaco y demás, que no son elegibles, ¿ya? Y eso es importante porque el banco les va a pedir una declaración jurada como parte del paquete del financiamiento, en la que ustedes tienen que, valga la redundancia, declarar de que no son ninguna de esas compañías, ¿no? Y a su vez, el banco también tiene la obligación de enviar una declaración jurada a COFIDE estableciendo exactamente lo mismo. Entonces, estamos jugando acá en pared, ¿no? Es lo mismo. Gracias, José Antonio. Ahora yo voy a continuar un poco con las siguientes láminas que les hemos preparado en relación, esta que nos toca ahora es sobre las cláusulas contractuales, ¿ya? De un préstamo, van a tener que firmar como compañía un contrato de préstamo, ¿no es cierto? Y como se trata de una operación de mediano plazo, típicamente definida, ¿no? Una operación mayor a un año normalmente es considerada una operación de mediano plazo, el banco va a necesitar un contrato de préstamo. Y lo que he estado viendo en mi experiencia reciente es que los bancos están utilizando, digamos, que el contrato de préstamo típico, el de préstamo dinerario más simple que tienen, tiene algunas páginas, pero digamos, es simple, no es un mediano plazo típico con un montón de cláusulas, un montón de obligaciones de hacer y no hacer, es algo un poquito más acotado, y lo han, digamos, adecuado al programa Reactiva, ¿no? He tenido la opción de revisar algunos de estos contratos de algunos bancos y creo que están bastante bien. Pero claro, no se van a librar, digamos, como sociedad deudora, en este caso, no se van a librar de las cláusulas normales de un contrato de financiamiento, ¿no? Obligaciones de no hacer y de hacer, ¿ok? Ahora, en particular, la reglamentación del programa exige varias cosas, ¿no? Que son pocas, pero son importantes. Lo primero que te dice aquí el reglamento y la ley es que los fondos provenientes del desembolso nuevo que haga el banco a favor de ustedes no puede ser usado para pagar obligaciones con otras entidades financieras, ¿ok? Esto parece obvio, ¿no? Pero es así. ¿Por qué? Porque el objetivo del programa, como hemos comentado al inicio, es para hacer frente a obligaciones de corto plazo con proveedores, ¿no es cierto?, con trabajadores. No es para pagar a otras instituciones financieras
menos para pagar a los accionistas, menos para pagar a personas que no tienen nada que ver con, digamos, la generación de renta de la compañía, ¿no es cierto? Y para seguir operando. Así que esa es una de las principales, una de varias prohibiciones que trae consigo este programa, ¿de acuerdo? Lo otro, obviamente, tampoco se puede prepagar obligaciones. Si hoy día la compañía tiene un stock de deuda determinado, entonces con el nuevo financiamiento no se pueden prepagar obligaciones. Más aún, habría que estar un poquito, digamos, no tan ubicado para prepagar obligaciones financieras en esta etapa de crisis, ¿verdad? Sería un poco contradictorio, ¿no? Así que eso no debiera ocurrir en ninguna circunstancia. Lo tercero es que no se pueden tampoco adquirir activos. Aun cuando en esta situación de crisis hubiesen, digamos, de repente surgen oportunidades de compra, de activos o de cualquier cosa, esas oportunidades habrá que hacerlas con el bolsillo del accionista, ¿ok? No con el bolsillo, en este caso, del banco y menos aún del Estado, ¿no? Porque esta es una plata que viene a través del sistema financiero, pero que sustancialmente está fondeada por el Estado. Así que eso no debiera ocurrir. Y lo último, vinculado también, tampoco se pueden comprar acciones, participaciones, hacer inversiones, comprar bonos en el mercado. O sea, nada de eso se puede. Este es un programa exclusivamente de emergencia para hacer frente a obligaciones de corto plazo, específicamente diseñado para pago de planilla, trabajadores y servicios, bienes y servicios. ¿Ok? Y la última, digamos, limitación, que es bien importante y tiene que ver con la filosofía completa de este programa, es que durante el periodo que dure la vigencia del préstamo, de este nuevo préstamo, digamos hasta los 3 años, la compañía no puede distribuir dividendos, ¿ok? O sea, los socios, los accionistas de la compañía, como debe ser, deben, digamos, por ponerlo en términos un poquito más literales, deben abstenerse de cobrar, ¿no es cierto?, los dividendos que usualmente cobran a través de la compañía. Y se espera que así sea, además, ¿no? Porque los socios son los últimos que deberían, como se dice, apagar la luz de la compañía, no cobrar antes que otros acreedores, ¿verdad? Entonces, no es la idea de que el Estado, a través del sistema financiero, financie, digamos, el pago de utilidades o la repartición de dividendos, lo que fuese, a los accionistas con el dinero que están obteniendo para salvar la compañía de alguna medida o para evitar la interrupción de la cadena de pagos. Así que esto es vital. Es muy importante que todos ustedes lo tengan presente. Va a haber un periodo de 3 años, hasta 3 años, en lo que no van a poder pagar ningún tipo de dividendos, ningún tipo de utilidades a sus accionistas. Así que estos tienen que estar absolutamente alineados con esta política. Lo mismo ocurrió en la gran crisis del 2007-2008, cuando hubo todos estos salvatajes a los bancos, inclusive, en la que no se podían distribuir dividendos a nadie. Es parte del famoso trap, no sé si se acuerdan de eso. Nadie podía hacerlo y los bancos estaban, digamos, amarrados porque no podían hacerlo hasta que pagasen el financiamiento que habían obtenido en condiciones muy favorables, cosa que hicieron muchísimo tiempo antes del plazo previsto, justamente para pagarle a sus utilidades a sus accionistas. Así que eso en buena hora. Si en buena hora el plazo de 3 años resulta súper holgado, entonces, bueno, se puede prepagar el financiamiento reactiva, ningún problema. Se repaga y en ese momento se pueden recién distribuir utilidades, ¿ok? Así que eso es muy, muy, muy relevante. Por supuesto, la salvedad es que si hubiesen utilidades durante ese periodo de 3 años, esperemos que sí, quienes son los únicos que pueden recibir utilidades son los propios trabajadores, ¿no? Como es evidente, no así los accionistas. ¿Ok? Así que esto es importante, ¿ya? Entonces, estas son cláusulas que están ya en los contratos reactiva, que seguramente ustedes ya han revisado o están revisando, o alguno de repente ya suscribió, pero van a venir también otras cláusulas contractuales típicas en los contratos. ¿Hay margen de negociación ahí? A mí me encanta siempre negociar, ¿ok? Yo lo haría, sin duda, pero veo que hay poco margen para serles realistas, ¿no? Este es un programa casi como un enlatado de alguna manera. Es un producto casi masivo. En algunos bancos llegan a 20.000, 40.000 créditos, lo cual es mucho crédito y pocas manos como para estar modificando contratos uno por uno, ¿no? Entonces, salvo que hayan errores en la redacción de esos contratos o algo que realmente sea tremendamente abusivo o exagerado, de repente eso sí podría ajustarse o negociarse, pero en líneas generales, de lo que yo he visto, como vienen siendo redactados esos contratos, son adecuados, son razonables y es un poco el market practice, ¿ok? Así que no hay nada nuevo de lo que ya ustedes, digamos, no conocen, ¿de acuerdo? El tema de aceleración del préstamo, sí, efectivamente, lo que dice el reglamento es que si se incumplen alguna de estas cosas que he puesto acá,
los fondos, que los fondos no se usen para prepagar o que se compren acciones, etcétera. Cualquiera de esas son incumplimientos automáticos del crédito. No permiten ni siquiera la dispensa de ningún tipo. Son automáticos. No hay periodos de gracia, no hay nada. Es absolutamente automático, ¿no? Es como un pecado mortal, digamos, ¿no? Has herido de muerte el crédito y el banco está en la obligación de acelerarlo de manera automática. ¿Okay? ¿Okay? Ahí no hay margen de maniobra, no es como un contrato típico bilateral en donde uno incumple y es un incumplimiento no tan grave, puede negociar con el banco y le dan un waiver o le dan 4 días más. Aquí eso está absolutamente prohibido por la ley. ¿Okay? El decreto 1455 te dice exactamente eso. Los bancos no pueden otorgar dispensas cuando hay incumplimientos de este tipo. ¿Okay? Si hubiese incumplimientos de las otras cláusulas del contrato, posiblemente el banco los va a dispensar porque no necesita acelerar el crédito, ¿no? Pero, en fin, es algo que hay que tener en consideración. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más con la presentación. La documentación ya hemos adelantado un poco. Va a haber, por supuesto, una solicitud del préstamo. Los clientes, ustedes como clientes, tienen que presentar al banco una solicitud formal. Yo he visto algunas solicitudes, no he visto el detalle de las solicitudes, pero estimo, en la audiencia hay algunos banqueros, que lo que se está pidiendo es un poco el sustento para qué se necesitan los fondos, ¿no? Yo no puedo de frente pedir los 10 millones por empresa sin darle un sustento al banco, ¿qué voy a hacer con los 10 millones? ¿No? Tengo que acreditar de que en el mes 1 voy a pagar planilla por 2 millones, en el mes 2, otros 2 millones, en el mes 3 voy a tener que pagar los bienes y servicios de estas compañías que he contratado que son necesarias para acá, o si tengo ya una deuda preadquirida con ellos, se la tengo que pagar para que me den nueva mercancía. En fin, me imagino que tiene que haber un sustento, digamos, razonable en la solicitud de crédito para que el banco acceda a ponernos en la lista de elegibles hasta por el monto tal, ¿no? No es que pueda pedir yo de frente el monto sin tener un sustento adecuado para ello. Luego van a tener que, obviamente, como ya comenté, un contrato de préstamo. No voy a ampliar más de esto. Hay una declaración jurada. Esta declaración jurada, yo he visto el modelo que están usando los bancos, está adecuado. Es correcto, es una declaración jurada muy concreta, es una página nada más. Dice lo que tiene que decir, exactamente lo que dice el reglamento, que es básicamente que los fondos son o van a ser usados para estos fines, ¿no es cierto? Que no voy a poder pagar dividendos, que no estoy en la lista de las empresas, digamos, excluidas, etcétera, ¿no? Luego, y firmada por el gerente general. Luego, como parte de un financiamiento de mediano plazo absolutamente normal, van a tener que firmar un pagaré. Ese pagaré está asociado al programa Reactiva. Eh, y bueno, es un pagaré con su acuerdo coordinado, yo diría, bastante normal también, ¿no? Si se puede negociar ese pagaré en algunos términos y condiciones, la verdad que lo dudo. Hay que hacer el esfuerzo de repente de ser muy conciso y muy concreto en aquello que puedo negociar y que no. El siguiente requisito es el reporte de SUNAT. Les comenté hace un rato, ya es automático. Hasta hace 3 días no había un poco de dudas sobre esto. Y ahora SUNAT se ha puesto un poco las pilas ahí y ha puesto un link específico para esto. ¿Ok? Y luego una autorización, en fin, que va a estar en la documentación. Todo digamos, bloque de información va a estar, los bancos van a tener que recopilar esta información. Imagínense 40.000 créditos en el caso de un banco, de otros igual o más. Es un montón de información que tiene que ser enviada luego a COFIDE, ¿no es cierto? Entonces, el COFIDE va a tener un montón de trabajo adicional. Hay también en el foro ahorita personas que trabajan en COFIDE. Gracias por conectarse. Así que es importante el volumen de trabajo que van a recibir post desembolso. Van a tener que revisar un montón de información de que cumpla o no cumpla, ¿no? Y hay un periodo para eso, y hay un periodo también para, digamos, digamos, enviar una observación al banco de que no era elegible, y también se arma un pequeño, digamos, expediente de devolución del dinero, ¿ok? O sustitución por otros créditos, ¿ok? Eso no vamos a entrar en detalle, es un tema más operativo, ¿de acuerdo? Las tasas de interés, el reglamento lo que dice es que las tasas de interés van a ser, digamos, de mercado de alguna manera, ¿no? Y este es un sistema muy interesante, a mí me gusta mucho esta parte más técnica financiera. Lo que ha ocurrido, el Banco Central siempre, como dije al inicio, siempre a la vanguardia de muchas cosas. Lo que se ha armado son esquemas de subastas de dinero, ¿no? Lo que ha ocurrido es que utilizando digamos, un poco de innovación en alguna medida. Esto ya, no, digamos, se ha hecho antes, pero no aquí de esta forma, que yo conozca al menos. Se han subastado fondos, ¿no? Como los fondos vienen del Banco Central, entonces las entidades financieras que participan del sistema, que tienen clientes que han solicitado los créditos,
han hecho subasta de fondos y el Banco Central lo que ha hecho le ha asignado determinado volumen de fondos a determinados bancos en función a las ofertas que ha recibido por la tasa de interés. Se ha armado un esquema hipercompetitivo de subasta de fondos, ¿no? Esto que podría ser una operación de tesorería pura y simple, de hecho lo es, se ha convertido en algo muy relevante. Y fíjense los resultados de las primeras subastas de tasa de interés. Hoy día hubo una cuarta subasta. Tenemos información que hemos puesto en esta presentación hasta la de ayer. Hoy día ya no alcancé, creo que cerró a la 1 de la tarde, un poco antes, ya no alcancé a ponerla en esta lámina. Pero sí tengo los resultados acá escritos, ahorita se los digo. ¿Qué significa esto? Que el fondo, hoy día la tasa de interés que se está ofreciendo por el programa Reactiva está en promedio alrededor de les voy a decir ahorita, 1.08% en promedio, 1% a 3 años, ¿ok? 1.08. A esta tasa hay que agregarle la comisión de COFIDE, que es 0.50 básicos, digamos 0.50% al año, que es un poco la comisión de estructuración, la comisión, digamos, de COFIDE, ¿no? Es un poco la comisión, además, también del Estado por otorgar la garantía, de alguna manera, ¿no? Indirectamente. Y no me parece una comisión que esté fuera de mercado, ¿no? Suena alta porque si la tasa de interés por el crédito es 1, la comisión es la mitad de 1, entonces, bueno, podría ser, pero se ha dado en el caso en donde a mí me parece por lo menos razonable los montos, pero lo que sí es súper rescatable es que créditos a 3 años con un año de gracia a 1% o 1.08 en general, es muy cercano a un regalo, digamos, ¿no? Es muy barato, ¿no? Obviamente no es un regalo porque esa plata hay que devolverla, ¿no es cierto? Hay que pagarla, no me están regalando la plata, lo que me están regalando es el costo por mantener el fondeo, digamos, el costo por mantener ese financiamiento, ¿de acuerdo? Aquí nadie le regala nada a nadie, ¿no es verdad? Entonces, y así debe ser. Entonces, estos son los resultados de las subastas, la primera de la semana pasada, el viernes también. Si se dan cuenta, el grueso de la oferta de los fondos viene por el porcentaje de garantía está más o menos al 90%. Entonces, mientras más garantía pone el Estado, más apetito de los bancos hay para ofertar fondos. Se ve claramente, ¿no? El 90% tiene garantía el Estado y hubo una oferta, en este caso la primera, por 2.000 millones de soles. Entonces ahí, si se fijan, la tasa promedio fue de 1.13, ¿no? Y luego, cuando tienes menos garantía, en este caso 80% en el cuadro, los montos, digamos, ofertados eran 1.500, ¿no? Entonces, y claro, los más chiquititos, donde el Estado cubre la mayor cantidad de dinero, que es los chiquitos, hasta 3.000 soles aproximadamente, que es el 98%, ahí, digamos, hay poco monto, digamos, de interés, ¿no? Es un crédito muy chiquito. El crédito muy chiquito es difícil de administrar a veces, en fin, de repente los bancos, hay bancos que están interesados en un nicho y no en otro. Aquí va a haber un poco de todo. Pero lo rescatable aquí es que lo grueso, lo grande, está arriba, en la parte del 90 y 80%, y los bancos sí están asumiendo riesgo de su propio balance. O sea, claramente los bancos están asumiendo en unos casos 20% de la cartera, en otros casos 10%, pero lo están haciendo con su propio fondeo, digamos, ¿no? O sea, digamos, están asumiendo riesgo crediticio, digamos, directo, no del Estado, ¿no? Aquí, como es un préstamo, el Banco Central está prestando a través del sistema de repos al banco, se está dando una suerte de sustitución de contraparte crediticia, se llama técnicamente. Entonces, el riesgo al final del día para el banco no es el cliente final, sino es el Estado, ¿no es cierto? Porque ese es el que está garantizando la operación. Entonces hay una sustitución de contraparte crediticia, se llama, y de hecho la superintendencia, creo que fue ayer o antes de ayer, estableció que no hay que hacer provisión para esos casos. Creo que la provisión es 0%. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está detrás. Es dinero absolutamente líquido. ¿Ok? Esto es una buena noticia para los bancos porque no les cuesta dinero de sus propias provisiones entrar al sistema, al programa, es un incentivo, ¿no? Siempre es así, cuando hay sustitución de contraparte crediticia, la provisión está en función a ese riesgo, ¿ok? Artículo, creo que 2.2 en la ley de bancos. Entonces, luego, perdón, me pasé una, perdón, esta es la tercera subasta, esta es la de ayer, se da más o menos el mismo esquema, ¿no? Fíjense lo colocado, 1.500 millones aquí abajo en el cuadro del extremo derecho, el 80% de la garantía, ¿no? 1.500, el 90% de la garantía, 1.800 millones, siempre lo que está con cobertura al 80-90% es lo que tiene más colocación, mucho más demanda, fíjense.
¿ok? Entonces, en resumen, lo que ha habido de las tasas de interés es la primera subasta 1.13, segunda subasta 1%, récord. La tercera subasta 1.8, la de hoy, que fue la cuarta subasta, estuvo en 1.12. Esas son las de hoy. Hoy se subastaron bastante menos dinero, las otras casi todas han sido de 4.000 millones cada una, y la de hoy fueron casi 2.500 millones, bastante menos. En total, de los 30.000 millones de dólares de soles, 30.000 millones de soles que hay disponibles, ya la mitad, casi el 48% exactamente, ya están colocados, digamos. ¿Ok? Así que tenemos la otra mitad por delante. Esto es muy importante. Estas son tasas absolutamente históricas. ¿Ok? Siguiendo un poquito, ya vamos avanzando, falta poquito. Este es un poquito el esquema general de cómo funciona. No quiero marearlos mucho con tantos cuadritos o tantos números, pero simplemente decirles de que en el fondo, este es un esquema de trabajo que se ha hecho antes. Es innovador en alguna medida, pero sí se ha hecho antes. Los rescates de compañías en el Perú han habido varios. El último que yo recuerde, pero varios años atrás en realidad, uno que yo recuerde fue del año 2000, 2001 aproximadamente, específicamente el sector agropecuario. Me acuerdo había un programa que se llamaba el FOPE, no sé si ustedes se acuerdan, un programa de RFA también, pero los montos eran absolutamente insignificantes en función a lo que estamos viviendo hoy día. En esas épocas, hace 20 años atrás, los fondos, digamos, en juego por parte del Estado eran de 500 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Ahora estamos hablando de más o menos 8.800 de este programa, ¿no? Si sumamos al resto de, digamos, de medidas económicas, los ajustes vinculados con liberación de encajes y otras, solamente las medidas del gobierno están aproximadamente, creo que es entre 12 y 14% del PBI actualmente. Así que es muy, muy relevante. Y entiendo, por lo que escucho de algunos economistas, que tenemos harto espacio todavía, ¿no? De subir ese déficit, definitivamente. De hecho, ya hubieron normas de urgencia en donde como el déficit fiscal está controlado por ley, ¿no? Ya han habido normas en los últimos 2 o 3 semanas, esos límites ya se han flexibilizado, ¿no? Para no incumplir las normas de endeudamiento público en general, ¿no? Y específicamente la del déficit. Así que hay margen de maniobra. Luego, entonces, este es el esquema, ¿no? Empezamos en el numeral 1, el rojito que está acá, por supuesto, ya hemos visto todo esto, la solicitud de crédito, el análisis de riesgo, que se hace demasiado, súper rápido, debería hacerse súper rápido. Lo que están haciendo los bancos, están acopiando solicitudes y lo están haciendo por bloques, ¿no? Por paquetes, ¿no? De 10.000, 5.000, en fin, compañías o créditos. Una vez que evalúan todos esos y lo aprueban, no hay desembolso todavía, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que ese paquete, con la documentación y todo, se la envían a COFIDE y se produce lo que se llama el paso 2, que es una transferencia en dominio fiduciario, una transferencia de la cartera crediticia, ¿no? De la que se va a beneficiar el cliente final, digamos. Entonces hay una transferencia en dominio fiduciario a través de un contrato de fideicomiso que las empresas del sistema han firmado, han suscrito con COFIDE. COFIDE es el administrador del programa en líneas generales y el pilar muy importante en este proceso. Y lo que va a hacer COFIDE es recibir esa cartera de múltiples bancos, ¿okay? De todos los bancos que participen. Lo que va a hacer y va a emitir lo que se llama un certificado de participación. Hay varias modalidades. Una modalidad es típico de titulización y otra modalidad de comisión de confianza. Entiendo que la gran mayoría se está yendo por la titulización. De repente estoy equivocado, pero eso es lo que presiento que se está haciendo. Y COFIDE emite el certificado de participación. Ese certificado de participación es vital, es como si fuese un cheque. ¿Okay? Es un título valor ese documento. Muy importante. Y con ese certificado, mejor dicho, ese certificado representa el título, representa la cartera crediticia que he transferido a COFIDE. Y con ese lo que busca el banco es hacerlo líquido inmediatamente. Entonces lo que hace es se voltea inmediatamente, ese es el paso 5, ya estamos en el paso 5, 4 y 5. Con ese certificado del banco, la entidad financiera se voltean del Banco Central y hace una operación de repo, ¿no? Que está regulada en una circular específica, la 017 del Banco Central, que es también toda una ciencia, ¿no? Leer bien esa circular y sobre todo entenderla. Entonces, con ese certificado, lo que ocurre es que el banco se lo vende el banco participante, se lo vende al Banco Central, el Banco Central se lo compra. Entonces hay una transferencia de título y hay una transferencia de dinero. El Banco Central le da el dinero al banco, digamos, auspiciador,
Y con ese dinero, es el paso 6, y con ese dinero pasa al paso 7, que es el desembolso del crédito. ¿Ok? Entonces, lo que ha hecho el banco en buena cuenta es ese certificado que tiene la garantía del Estado implícita, legalmente hablando, se le ha dado al Banco Central y el Banco Central le ha dado dinero por ese certificado, se lo ha vendido. Y por supuesto, el dinero recibido ha sido trasladado vía préstamo a la empresa deudora, acá al final, número 7, ¿no? Entonces, es una mecánica bien operativa, de alguna manera, bien interesante. No es novedosa en el sentido que es la primera vez que se ha hecho varias veces, que yo sepa, pero digamos, implica mucho conocimiento, casi como de documentación, de tesorería, de manejo de la relación del Banco Central con el banco oficiador. Por supuesto, la circular 017, que es la que rige todo esto al interior del Banco Central y el banco participante, es súper técnica y tiene sus detalles, ¿no? Hay incumplimientos, el banco se obliga a recomprarlo, por supuesto, y a devolver el dinero una vez que recupere el dinero de la compañía, ¿no? Toda una mecánica para eso. Pero eso no quiero ya marearnos mucho, es un tema más operativo. Pero lo que quiero que se lleven bien claro es cómo funciona el flujo, digamos, elemental de la operación. Acá hay el número 3, no lo comenté porque creo que ya no es tan relevante. El número 3 tiene que ver con un informe previo de la Contraloría, que ya se dio. Ese informe yo lo he leído también, es un informe bastante extenso. Da, como siempre, la Contraloría algunas recomendaciones que hay que hacer, etcétera, pero ya se dio, eso se dio el 20 de abril, o sea que la Contraloría tenía 4 días para hacerlo y ya lo hizo, eso ya está, misión cumplida por ese lado. ¿Ok? Pasemos creo que a la penúltima lámina. Perdón. Sí, es esta, perdón. ¿Qué pasa aquí? Eso lo voy a hacer rapidito. La pérdida de la garantía del Estado. Por supuesto, si hay incumplimientos del crédito o cualquier otra cosa, se pierde, ¿no es cierto? O si la sociedad al final del día no resulta elegible o no resulta elegible luego de la declaración jurada y demás, bueno, el banco va a tener algunos problemas seguramente porque ha manifestado que cumple y no cumple, o el cliente dijo que cumple y no cumple, ¿ok? Entonces ahí vamos a ver alguna casuística seguro. En todo caso, ese dinero se devuelve o tiene que sustituirse por otro crédito, el banco tiene que hacerlo. Se pueden pedir garantías adicionales para respaldar esta obligación en particular. La reglamentación no dice nada, no lo prohíbe en absoluto. Yo creería que sí se puede. O sea, el banco, si va a asumir 20% de esa deuda, de esa nueva deuda, y no se siente muy cómodo aún con ese 20%, es probable que le pida una garantía adicional al cliente. Podría hacerlo. Yo creería que no van a ser garantías reales tipo hipoteca, no creería, no hay mucho tiempo para constituir esas garantías. Además, tampoco hay registro público ahora. Así que lo más probable es que sean básicamente fianzas, ¿no? Fianzas de los accionistas o de la compañía accionista, ¿no? Básicamente. Otro punto relevante es eso se trata de una única solicitud. O sea, si ustedes tienen un montón de endeudamiento en el sistema, no pueden ir a cada banco y pedir un programa reactiva en cada uno de ellos, ¿ok? Eso no es posible. Van a tener que elegir alguno de ellos, su mejor banco, con el que tienen mayor relación, etcétera, ¿ya? Y esto es importante porque el COFIDE va a verificar en un sistema que ya tiene implementado para saber si esa compañía está pidiendo más de un financiamiento en el sistema, ¿ok? Así que eso es importante. Luego, una pregunta aquí, ¿no? ¿Cuál es la ejecución? ¿Cómo el banco puede ejecutar la garantía? ¿Cómo puede solicitar la garantía? Y esto es bien importante, ¿ok? Que se aclaró un poquito en el reglamento operativo, ¿no? La ley te dice que tiene que haber transcurrido 90 días de atraso, ¿ok? Se supone que cuando la palabra dice atraso, se entiende, digamos, naturalmente que es un atraso en el pago, ¿no? Pero podría ser un atraso en el cumplimiento de otras obligaciones también, ¿no? Ahí me pongo desde el punto de vista de abogado, ¿no? No dice, pero el reglamento operativo sí dice en el pago, en el cumplimiento de su pago. Entonces estamos hablando de atrasos en el pago, ¿ok? Y dice además por 90 días consecutivos. La ley no dice consecutivos, dice 90 días. El reglamento ha aclarado que se trata de 90 días consecutivos. Eso puede tener, en fin, tenemos un foro ahora, digamos, hay banqueros y hay compañías, así que lo que voy a decir de repente puede caer mal a unos y no tanto a otros, ¿no? Pero claro, dice 90 días consecutivos, ¿no? O sea, tienes 3 meses después del periodo de gracia para iniciar tu cronograma. En realidad no tienes 3, ¿no? Podrías tener, ¿cuántos? 12 meses más 3. O sea, tienes 15 meses, podrías tener 15 meses para no pagar nada, ¿no? Entonces,
eso debemos tomarlo un poco con pinzas, ¿no? Dice consecutivos, ¿no? Si tú has incumplido hasta el día 89, entonces no has incumplido, ¿no? Y te pones en el día 90, entonces ya cumpliste evidentemente en el día 90, pero en el 89 no, y te has tomado casi 3 meses adicionales, ¿no? Entonces eso puede tomarse como algo positivo para la compañía, ¿no? Y para el banco, eventualmente también, no veo tanto perjuicio porque este es un programa que tiene como oficiador el Estado, ¿no? Entonces no necesariamente toda la plata es de entidad financiera, ¿verdad? Entonces, cosa distinta sería si el fondeo fuese 100% del banco, ¿no? Posiblemente no creo que exista ningún banco en el mundo que te dé 90 días de incumplimiento en el pago, ¿no? Normalmente es un día o dos. Así que eso es muy importante que lo tengan claro. Y lo otro que parece ya un poquito más rebuscado es incumplimientos de pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si he incumplido otras obligaciones del contrato, ¿no? Que no son las de pago. ¿Puedo acelerarlo y eso origina un incumplimiento de pago? Le lanzo a ustedes esa pregunta, a ver cómo la podemos resolver en conjunto, ¿no? Porque si fuese solamente incumplimiento de pago, es como si estuviese incumpliendo un pagaré, donde la única obligación de pago es la de pagar la deuda, el pagaré. No hay otra obligación en un pagaré. No puede haber otra obligación que no sea de pago en el pagaré. Pero acá no estamos hablando de un pagaré, estamos hablando de un contrato de préstamo y que tiene múltiples obligaciones, ¿no? Podrían haber múltiples incumplimientos. Por ejemplo, no me entregó su estado financiero. No sé si eventualmente la compañía está surgiendo como yo esperaría, ¿no? No tengo esa información. Entonces, eso puede gatillar el incumplimiento, la aceleración de incumplimiento de pago y el banco podría ejecutar la garantía o necesariamente el incumplimiento tiene que ser el de pago. Entonces, son algunas cosas interesantes que no están resueltas, ¿no? Así que eso seguramente vamos a tener algo de casuística ahí. Luego, creo que es la última lámina. Lo que tenemos acá es una cosa muy simple. Esto es qué pasa en la operativa, ¿no? En el día. Tenemos acá en el medio el verde, el Banco Central, que le dio los soles al banco, el banco a su vez le dio los soles al cliente, ¿no? Final. Acá hay una operación de repos, ya hemos visto, el cliente se obliga a pagar estos, ¿no? Esta obligación. Si en la columna roja, acá al extremo, ¿qué pasa si la empresa no paga el crédito? Bueno, si la empresa no paga el crédito, entonces la empresa, el banco, solicita ejecutar la garantía, ¿no? Estamos hablando, ojo, siempre de que no paga el crédito, lo que acabamos de comentar, ¿no? ¿Qué pasa si sí está pagando el crédito, pero ha incumplido otras obligaciones del contrato? ¿No puedo acelerarlo? Esa es la pregunta. Y acá sigue, ¿no? Solicita la solicitud, COFIDE solicita los fondos al MEF, en fin, ya hay toda una mecánica acá. Si paga el crédito, el supuesto 2, el cuadrito en amarillo, entonces hay la obligación de recompra, en fin, se da mes a mes, ¿no? Son obligaciones mensuales. Así que, en fin, este es un flujograma de alguna manera que trata de esquematizar cómo funciona esto en el día a día, ¿ok? Creo que por ahí lo podemos dejar. Son casi las 4 en punto. Lo que vamos a hacer ahora es, a mí me encantan las preguntas en la medida que se puedan contestar, evidentemente, y que sean interesantes, obviamente. José Antonio ha estado recopilando preguntas. Él me va a decir cuáles son, en fin, entre los dos podemos contestar algunas. Yo creo que este es un programa súper positivo, como hemos visto, y que nos va a llevar a una situación en donde las compañías deberían salir a flote con este financiamiento, ¿no es cierto? Eh, Así que la idea es que José Antonio me lea un poco las preguntas, de repente entre los dos podemos contestarlas, y también les voy a dar chance al público, si quieren hablar, creo que se puede, nuestra organización puede abrirles un poquito los micros, pueden hacerlo si es que se sienten cortos, hacer la pregunta por escrito, encantados de recibirlas. Adelante, José Antonio. Perfecto. A ver, Diego, la primera pregunta es de Marisela Panduro. Hola Marisela, ¿cómo estás? Te dice, Diego, uno de los criterios es que los créditos son por el promedio mensual del 2019. Sin embargo, hay empresas sumamente estacionales, dice, por ejemplo, las constructoras. En ese caso, el promedio mensual significa la venta promedio de 12 meses o el número de meses en los que has recibido ingresos.
yo creo que puede jugar cualquiera de de las variables. O sea, yo creo que si te dice, esto es algo que el banco va a tener que evaluar y tomar una decisión, ¿no? Si lo que dice acá, por ejemplo, la norma te dice, ¿no? Cobertura garantía, un mes de ventas promedio mensual del año tal. Claro, la pregunta de Marisela, hola Marisela, es que, oye, esto es una compañía que no tiene necesariamente ventas mensuales, ¿no es cierto? O tiene ventas trimestrales, de repente es una compañía agrícola que solamente tiene caña de azúcar y caña de azúcar es cada 18 meses. Entonces, claro, no tiene ingresos mensuales, tiene cada 18 meses. O cosas de ese tipo, ¿no? O compañías, sobre todo agrícolas, constructoras, de repente es más sencillo, pero agrícolas que tienen un sector específico, una producción específica y no necesariamente tienen ventas mensuales. No hay una respuesta, digamos, regulatoria para eso. Yo creo que un poco el concepto es que pueda tener digamos que hay un margen de maniobra. Si la compañía no tiene mensual, bueno, tendrá que usarse el que tiene, ¿no? ¿Ok? O sea que se va a tener que jugar un poquito con ese concepto, ¿no? No todas tienen efectivamente ventas mensuales, ¿no? Perfecto. Ahora, creo que sí se ha respondido durante la presentación, Diego, pero Oscar Serna nos pregunta sobre el monto que se ha subastado hasta el momento. Estábamos hablando de 48% de los 30.000 millones, estaríamos hablando alrededor de 15, ¿verdad? Sí, exacto. La cifra al día de hoy exacta es 14.382. Sí, la Perfecto, mitad. excelente. Ahora, tenemos dos preguntas de Ítalo Muñoz. La primera es si el sector construcción está dentro de las actividades excluidas del anexo del reglamento. Yo entendería que no. No sé si Diego No, no, no estás de están, no acuerdo. están, no están excluidas. Para nada. Yo creo que seguramente van a ser unas que están muy interesadas en entrar al programa, si es que ya no lo han hecho, ¿no? Ahora es probable, hola Ítalo, es probable que vengan otros programas, ¿no? No solamente reactiva, o que este reactiva se incremente, ¿no? La idea de la lista de excluyente es que las compañías que contaminantes, las compañías que explotan laboralmente a su gente, las compañías que hacen tabaco nocivas para la salud, o las de juego de azar, etcétera, que son, digamos, 4 o 5 rubros clásicos, yo diría, de comillas más o menos excluidas del sistema. No digo que esté mal necesariamente, pero bueno, eso es lo normal, de alguna manera. Lo que va a ocurrir es que seguramente este programa u otros se potencien, ¿no? O por montos, o por plazos, o por... Este programa ha sido un poco criticado de alguna manera, Reactiva, porque solamente está abierto de alguna manera para los bancos, ¿no? Quienes participan de ahí, y no necesariamente las microfinancieras, por ejemplo, ¿no? Que tienen, digamos, no tienen acceso a ese tipo de clientes necesariamente, ¿no? Que no tienen, o compañías informales, que no tienen 3 meses de venta o aportes a salud, que son típicamente las compañías formales, ¿no? Quien aporta a salud o quien, digamos, tiene ventas registradas en la SUNAT son compañías formales. Acá estamos hablando del mundo formal, del mundo que conocemos, ¿no? Entonces, claro, si le agregamos un par de cosas más como para incorporar algunas compañías que sean informales, ese es otro programa, ¿no? La siguiente pregunta de Ítalo está en función a, nos pregunta si es que la empresa que tomó el crédito, digamos, genera liquidez suficiente, ¿puede prepagar el crédito? Y en ese caso, ¿puede distribuir dividendos? Sí, totalmente. Sí, con mayúscula subrayado. Totalmente, Ítalo. Justamente esa es la idea. La idea es como este es un salvataje, entre comillas, es que estén un poquito ahorcaditos en el sistema, en el tema de que los dividendos vayan a los accionistas, ¿no? En todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que hubiese ocurrido si no hubiese este sistema es que los accionistas tuvieran que sacar plata de su bolsillo para meterla a la compañía, ¿no? Esa es la idea. El accionista tiene que hacer un aumento de capital, o debería haber hecho un aumento de capital, si que no lo ha hecho, seguramente también lo va a hacer, para sacar a flote su compañía. Eso es lo que corresponde, digamos, incluso moralmente hablando, ¿correcto? Entonces, menos aún podría llevarse los dividendos, ¿no? Entonces, mientras exista el salvataje de alguna manera, o el financiamiento blando, como quieras denominarlo, esa limitación se mantiene. Si hay suficiente liquidez en el cabo de los 3 años, que dure el préstamo, eventualmente, efectivamente, se puede prepagar sin ningún problema, se deshace la obligación de repo con el Banco Central y se devuelve. Y se puede, ya está. En Perfecto. buena hora, seguro. Sacha Iván Larrea nos pregunta,
Respecto de las garantías adicionales, ¿estos préstamos estarían cubiertos por otras garantías sábanas preexistentes? Ya, hola Sacha, ya veo tu pregunta, tu ángulo, ¿ah? Muy claro. Un abrazo. No, no creería, ¿ya? Para empezar, las garantías si el banco pide nuevas garantías para este desembolso, yo creo que no va a pedirte una hipoteca, ¿no? No creería, no van a dar los tiempos, ¿no? La hipoteca además es constitutiva, no vas a tener la garantía hasta que tengas el desembolso, y si esto te va a durar, entre que el cliente pone su solicitud, tú lo evalúas y todo, te va a durar, no sé, 6 días, no vas a tener la garantía constituida para ese entonces, ¿no? Entonces seguramente no te va a servir. Lo más prudente sería, de repente, es las fianzas incorporadas en el propio pagaré. Eso es lo que yo he visto, ¿no? En algún programa he revisado hace poco de un banco. Entonces, he visto que en el pagaré se está incorporando la fianza o el aval, depende de la elección del banco, y es con eso suficiente, ¿no? Sobre los sábana, no creería, ¿no? Y también es una recomendación que yo hago un poco a los clientes también, no sé si es en perjuicio de los bancos o no, pero esta es una obligación muy particular, es una obligación nueva, ¿no? Las garantías que se otorguen para este crédito deberían ser para este crédito, no necesariamente los bancos pueden extender la mano, digamos, en el sentido amplio de la palabra y lograr nuevas garantías para mejorar su posición crediticia de otras garantías previas. No es la idea, ¿no? Además porque se arma un mecanismo de subrogación, ¿no? O de subordinación más bien, ¿no? En el sentido de que si cobra el Estado primero, el banco quería en segundo rango, o cómo sería, ¿no? De hecho, lo que dice el reglamento, me parece que es el de la circular, dice los certificados de participación que el banco le envía el que le da COFIDE y que COFIDE le da al banco y el Banco Central, tiene que estar realengo, ¿no? O sea, no puede haber una garantía previamente establecida respaldando ese crédito. Entonces, en fin, eso es hecho. Ok. Una pregunta de Norma Polti. Norma nos pregunta, que nos dice que tiene un cliente que necesita reconvertirse, que es un restaurante, para hacer delivery, y pregunta si podría utilizar el préstamo para financiar el capital de trabajo, es decir, compra de cajas, bolsas y compra de activos menores. Sí, no veo ninguna limitación ahí. Justamente una norma. Definitivamente es algo que vas a poder hacer, esa compañía va a poder hacer. De hecho, el sector bueno, todos están pegados, ¿no? Pero seguramente el constructor, el hotelero, restaurantes, en fin, ¿no? Van a sufrir mucho, están sufriendo mucho. Así que este financiamiento sí podría haber un alivio para ellos. Este, mm, puede ser importante, ¿no? O sea que yo no creería que haya ningún problema por ese lado, ¿no? Claro, yo entendería que la pregunta va porque al momento que hemos hecho la presentación hemos hablado que estos fondos no se pueden utilizar para comprar activos, pero nos referíamos a activos fijos. Sí, sí, definitivamente. Si yo necesito, por ejemplo, comprar bicicletas para poder hacer mi reparto, no creo que haya una limitación para eso, ¿no? ¿No? Un tema importante es que antes que me olvide, el stock de deuda que las compañías ya tienen a la fecha de la pandemia, previas a la pandemia, digamos, esas siguen su propio ritmo, ¿ok? Su propio ritmo o su propio arritmio, como se quiera, ¿no es cierto? Tienen sus propios problemas. Los bancos están dando ciertas flexibilidades para que, y la palabra mágica es reprogrames, esas deudas pasadas, ¿no? No creo que haya ningún banco de que no lo haga, salvo que realmente el negocio ya haya quebrado antes de la pandemia, ¿no? Eso es otro tema. Pero si el negocio venía bien y la pandemia te agarró en el medio y tienes una deuda ahí, los bancos están dando facilidades para reprogramar esas deudas hasta, entiendo, 90 días, ¿no? La superintendencia incluso les ha dado facilidades, no van a poder hacer, no van a necesitar hacer provisiones, en fin, una serie de ventajas, entre comillas, para que puedan darle alivio a esas compañías durante por lo menos 3 meses. Es posible que eso se largue un poquito más, ¿ya? Pero esas son una negociación paralela que se hace reactiva, ¿no? Tú tienes que hacer como frente de negociación, de alguna manera, tienes que reestructurar tus pasivos, los que tengas, de corto plazo, mediano plazo, modificar cronogramas, etcétera, patear un poquito más lo que se pueda, ¿no es cierto? De repente hacer cortas balloon, en fin, cosas que te den alivio por lo menos el resto de este año, y en paralelo tomar la reactiva para que sea la inyección de liquidez que necesitas para reflotar o reabrir la compañía, ¿no? Ese es un poco el esquema de trabajo. Y ojo que la palabra mágica es reprogramación, no es refinanciación, ¿ok?
y la superintendencia lo ha hecho bien claro en la regulación, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Si hay una diferencia importante, ¿no? Si fuese una refinanciación, el banco tiene la obligación de hacer provisiones ya, entonces ya le cuesta el dinero. Y eso es lo que no debería ocurrir, por lo menos en este trance, digamos, de 90 días, ¿no? Ok. Diego, nos escribe Úrsula Cedrón. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Nos pregunta si se acoge al programa Reactiva, ¿puede a la par acogerse o, digamos, pedir la suspensión perfecta de labores? Buena pregunta. Yo no veo que haya ningún inconveniente. Yo creo que yo lo veo casi como complementarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta de labores, no hay expresamente no está prohibido, ¿ok? Y la suspensión perfecta de labores, yo no soy laboralista, evidentemente, pero, digamos, permite un alivio a la compañía que no ha podido establecer con sus trabajadores una operatividad remota, digamos, ¿no? No ha podido seguir operando la compañía de otra manera, de una manera alternativa, y no le queda otra que mandar a su casa a los trabajadores y no pagarles por 90 días, ¿no? Eso es más o menos el resumen. Entonces, pero los trabajadores no han sido despedidos, siguen ahí, ¿verdad? Lo que no ha podido hacer la compañía es pagarles porque no tiene el ingreso para pagarles, ¿no? Y porque no tiene ingresos, porque no tiene actividad. Entonces, si Reactiva les permite con el financiamiento nuevo reiniciar el proceso productivo de alguna forma, entonces esa planilla va a poder ser, entre comillas, recontratada. Yo sé que no han sido votados, digamos, ¿no? La palabra no es exactamente recontratada, es simplemente, digamos, reactivados, ¿no? Este, entonces sí le va a permitir a la compañía con Reactiva eventualmente acelerar ese proceso digamos, de producción, ¿no? Que pueda echar mano nuevamente de esos trabajadores para seguir adelante. De acuerdo. A ver. Han llegado varias preguntas. Dale, tenemos tiempo, son 4 y tenemos 15 minutos más sin ningún problema. Si alguien quiere hablar también, ¿ah? Creo que podemos darles voz y voto en este webinar. Dale, José. Sí, estoy buscando una que no haya sido respondida para que sea... Me voy a mover un segundo para cerrar una ventana, ¿ya? Un segundo. Ok. A ver. Te pregunta Keil García. Hola Diego, por favor confirmar si se puede pagar el fraccionamiento de impuesto a la renta SUNAT de los años anteriores e impuestos municipales. ¿Es posible pagar impuestos con esto? Eh, técnicamente sí, no lo veo sentido, ¿no? Sentido, digamos, económico, de repente estoy hablando de más, ¿no? Porque uno no debería alentar el no pago de impuestos, ¿no? Pero financieramente hablando, ese dinero es para la compañía, ¿no? Claro, el pago de impuestos es parte de la compañía, lo que tú quieras, pero yo creería que lo que yo haría como gerente de esa compañía es no utilizar este dinero que es escaso, para pagar sus impuestos. Más bien negociaría con la municipalidad o me acogería a los programas que tenga la municipalidad, los prediales o lo que corresponda, o de repente el impuesto a la renta ya ha sido diferido, ¿no es cierto? El cronograma. Hay que presentar las declaraciones con las cifras que correspondan, no necesariamente se tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, yo lo que haría es, me subiría al carro del financiamiento que la propia SUNAT me va a dar, o el gobierno me va a dar, o la municipalidad me va a dar, y no gastaría mis pocos dineros, mis pocos billetes en pagar esos impuestos. Esa es mi recomendación, pero bueno, es mía. Perfecto. Ahora, Pedro Parodi nos pregunta si tienes un crédito que ya está desembolsado por 10 millones, que ya cuenta con una garantía, ¿no? Y se cae el crédito de Reactiva Perú, ¿cuál es la modalidad de recuperación? Y si son par y paso. Sí, sí, son paripasu. O sea, si tienes, sí. Repite la última parte. No, lo que estoy entendiendo es que, claro, tienes un crédito de 10 millones, digamos que ya está emitido, desembolsado, y luego pides 10 millones más por Reactiva y se genera un incumplimiento. Entendería que los créditos están al mismo nivel, no hay uno subordinado al otro. Sí, no, están al mismo nivel. Una cosa curiosa que puedo comentar, es curiosa, es bien interesante, ¿no?
la subordinación al interior del propio banco, ¿no? ¿En qué sentido? Puede ser que la compañía tenga múltiples créditos con el mismo banco, y este es uno nuevo, que tiene unas condiciones que pueden ser mejores o peores que los que previamente existen. Al margen de los cronogramas, ¿no? Las condiciones económicas, digamos, o las condiciones de los covenants, o las obligaciones de hacer o de no hacer. Puede ser que los créditos previamente establecidos yo no tenga limitaciones para pagar, por ejemplo, dividendos, ¿no? En todos mis créditos, no tengo limitación para pagar, puedo hacer lo que quiera con mis dividendos. Pero como ahora tengo reactiva, la pregunta es, oye, ya no puedo pagar esos dividendos porque reactiva me prohíbe pagar, pero mi contratación previa no tengo ninguna limitación. Bueno, mi respuesta es no vas a poder pagar dividendos en general. No es pagar dividendos con los fondos reactiva, es no puedes pagar dividendos como compañía, ¿ok? ¿Y por qué? Porque tiene todo el sentido. No puede haber lugar a que la compañía distribuya dividendos por un lado y por otro está haciendo hueco a la propia compañía, ¿no es verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pueden haber condiciones de la contratación actual que tenga la compañía con el banco, que tenga condiciones, como dije hace un ratito, bastante más favorables. Y no va a poder, esa compañía no va a poder, digamos, hacerlas valer de alguna manera, ¿no? Va a regirse por la disposición de reactiva, ¿no? O sea que, ojo con eso, ¿no? Puede ser relevante, ¿no? Pero bueno, es un caso de emergencia, ¿verdad? Y la idea es que en estos casos de emergencia hay un ajustón en general en la compañía. La idea es priorizar cada dólar. Cada dólar hoy día vale el doble de lo que valía hace un mes o dos, ¿no es cierto? Es mucho más preciado, tiene mucho más valor. Y lo que te están dando hoy día es un financiamiento, digamos, muy barato, a condiciones muy beneficiosas. Así que úsalo en la manera más inteligente posible, ¿no? Perfecto. Manuel Chinén nos pregunta si los pagos de arrendamiento de locales comerciales pueden ser incluidos como gastos de capital y ser pagados con este crédito. Sí, no veo ninguna limitación para eso. Justamente, la idea es no interrumpir la cadena de pagos. Entonces, si tú alquilas tu local o tu oficina o lo que necesites o tu local industrial, la idea es que no te voten de ese local industrial, porque si te votan de ese local industrial, no vas a poder generar renta, no vas a poder generar producción, no vas a generar nada para nadie, ¿no es cierto? Entonces, si matas la vaca, no hay cuero. Entonces, justamente, y tienes que mantener la cadena de pagos. Ese es el principal objetivo de este programa. Y una de las formas de hacerlo es pagando la renta. Por supuesto, como estrategia, lo que yo te podría recomendar, Manuel, es que, claro, vas a tener que renegociar seguramente con tu arrendador, ¿no es cierto? Podrías conseguir un crédito, de repente te prolonga las cuotas de arrendamiento un tiempo más. O sea, lo que hay que hacer acá, hay que buscar sin ser muy innovador, simplemente hay que buscar las fuentes de reorganización, buscar que tus propios financiadores, tus propios, en este caso, proveedores de bienes, servicios o lo que corresponda, te den ellos mismos financiamiento, ¿no es cierto? Te prolonguen las cuotas, te den periodos de gracia, que no te cobren intereses, en fin, patear lo más que se pueda estos cronogramas, incluyendo la renta, para que no te voten, evidentemente, y además porque al arrendador tampoco le interesa que lo saques, porque si te saca no va a poder colocar ese activo a nadie durante un tiempo. O sea que es una muy buena oportunidad win-win, digamos, para ambas partes, ¿no? Así que lo que yo haría, tu pregunta, más bien no utilizaría ese dinero para pagar la renta. Es muy parecida a la pregunta de los impuestos, ¿no? De repente una parte, de repente no toda, ¿no? Yo negociaría primero con el arrendador a ver qué plazo me va a dar, ¿no? Si me dice que no puede, porque él también tiene su propia cadena de pagos, ¿no es cierto? Te necesita recibir dinero para poder hacer frente a sus propios trabajadores, este arrendador, eventualmente el dueño del almacén o el inmueble. Entonces, seguramente le vas a poder algo de fondos con Reactiva, pero no necesariamente todo. Y una parte lo puedes refinanciar también con él mismo. Perfecto. Están buenas las preguntas. Perfecto. Ahora, una pregunta que nos preguntan si hasta cuándo, y creo que también aquí hay una pregunta que la podemos responder ahí mismo, ¿hasta cuándo la compañía está prohibida de comprar activos? Y aquí la respuesta es que la compañía no está prohibida de comprar activos, lo que sí no puede hacer es utilizar los fondos digamos, del crédito obtenido por el programa para comprar activos fijos. Si es que genera fondos Sí, de otra manera, puede comprar los activos sí, fijos. sí, correcto. Perfecto. Sí, correcto. Hace rato me escribieron por el chat interno me preguntaron sobre que hay declaraciones eventuales del MEF en sentido de que quien se acoge reactiva no puede suspender sus labores. Puede ser, pero hoy día, hoy por hoy, la regulación no está limitado, no está prohibido, digamos. Así que
Si eso no se debe hacer, van a tener que sacar una norma legal. Perfecto. A ver, Jonathan Delgado nos pregunta si es posible pagar dietas a los directores. Eh, creía que no, ¿ah? No, no está tampoco expresamente prohibido. Pero nuevamente, ¿no? Estos fondos son para pagar a trabajadores. No sé si el director formalmente es un trabajador, ¿no? Desde el punto de vista laboral, ¿no? Creería que no, ¿no? Eh, Así que si no lo es, laboralmente hablando, no procedería, ¿no? Y por otro lado, está hecha para que sean pagados los bienes y servicios que son indispensables para mantener la compañía, ¿no? Operativa. Sí. Perfecto. David Lodwin nos pregunta, tiene varias preguntas, pero a ver, una de ellas es, en los documentos a ser enviados al banco, ¿te pide un plan de negocios, un flujo de caja proyectado? ¿Cuál es el nivel de sustento de uso de los fondos? Ya, sobre eso, he visto solicitudes de crédito, pero no al detalle, ¿ya? He visto, digamos, las primeras páginas, pero no he visto el detalle del sustento. Pero sí, te podría asegurar de que el análisis lo van a hacer no tan a profundidad necesariamente, porque se supone que estas son compañías que son clientes de los bancos. Entonces ya conocen el negocio, ¿no? No te van a hacer de la nada, digamos, todo un modelo económico para ver cómo lo sustentas. Entonces, no creo que te pidan eso. Partiendo de la premisa de que ya el banco conoce al cliente, ¿no? Así que, pero sí te va a pedir información, yo diría que bastante básica, sobre para qué necesitas el dinero, ¿no? Es evidente, el uso de fondos es importante aquí, el programa está diseñado para que el uso de fondos sea prioritariamente ese, así que, y hay una declaración jurada, así que te va a pedir, como dije hace un rato, oye, de los 5 millones que estás pidiendo, ¿cómo lo vas a gastar? ¿En qué lo vas a gastar? ¿Quiénes son estos proveedores? ¿Cuáles son los trabajadores? Etcétera, ¿no? Sí, ese nivel de detalle por lo menos te va a pedir. Excelente. Nos preguntan, Diego, si el banco puede pedir garantías adicionales por el monto que no está cubierto por el Estado. Sí, ese es lo que comentábamos hace un rato. Y de hecho solamente puede pedirla por el monto que no está cubierto por el Estado, ¿no? Eh, si no, no tendría sentido, ¿no? No puede estar sobregarantizado, digamos, ¿no? Así que sí, si el banco entra con el 20% en la franja de 80, si considera que para su análisis crediticio necesita un mejorador, un empujoncito desde el punto de vista crediticio, posiblemente algún tipo de garantía podría pedir, no está limitado. Este, y el tipo de garantía, como he comentado, me parece que va a ser la fianza del accionista, que es la más fácil, la más rápida. Claro, si el accionista tiene patrimonio, ¿no? Si es un accionista que no tiene patrimonio, esa fianza no va a servir mucho, ¿no? Perfecto. Me preguntan si la empresa que tome el crédito necesariamente tiene que haber visto afectado su flujo de caja con la pandemia que estamos viviendo. O podría, digamos, acogerse a una empresa que no haya visto afectado su flujo de caja. Difícil pregunta. Si no ha sido afectado su flujo de caja, ¿por qué pedirías el financiamiento? Esa sería mi Entendería, repregunta, ¿no? entendería por qué es barato, ¿no? No. Sí, Claro, pero bueno. yo también lo quisiera, pero si no lo necesito, posiblemente el banco me va a decir, oye, pero no lo necesitas. Hay gente que sí lo necesita y está peor que tú, ¿no? Entonces, como es un recurso escaso, posiblemente no te lo den, ¿no? Eso es lo que yo creería, ¿no? Es lo que yo haría, por lo menos, ¿no? Acá la idea es que nadie abuse de la forma tampoco, ¿no? Nadie se enriquezca de alguna manera, ¿no? Me encantaría que me den un financiamiento de 10 millones de soles a 3 años con 1%, pero no es para todos, ¿no? Es para quien realmente lo necesita. De acuerdo. A ver, nos preguntan si los créditos aplicarían a instituciones educativas, es decir, colegios, institutos, universidades. Y no veo ningún problema con eso, no hay ninguna exclusión. Sin duda, en la medida que ese cliente o ese colegio sea un sujeto de crédito, sí. Acá, ojo, que hay un análisis crediticio, ¿verdad? Entonces, esa persona, dije también puede ser personas, ¿verdad? Naturales con negocio, ¿no? Entonces, esa persona o esa compañía eh, tiene que ser sujeto de crédito, ¿no? Y tiene que estar además clasificado en normal, ¿verdad? Así que las compañías que ya vienen deterioradas de hace un tiempo, que estén ya no en ni normal ni en CPP, deficiente, dudoso pérdida, para ellas no es este programa. Eventualmente habrá otro programa más adelante para compañías que están ya en insolvencia, ¿no? Eso es probable, ¿no? No lo conozco, pero posiblemente
el gobierno saque un programa masivo para compañías que hayan entrado en insolvencia o permita que esas compañías tengan un trato distinto, pero no es el caso. Estas son unas compañías para que están, como se dice en inglés, up and running, ¿no? Perfecto. Hola Diego, te pregunta Eduardo Balbín. Eh, si he pedido un préstamo a un banco para manejar la crisis, es decir, lo he conseguido en abril, ¿puedo pagarle a ese banco con este préstamo nuevo? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un abrazo. No, está prohibido. Está prohibido. La ley expresamente te dice que no puedes pagar o prepagar financiamientos con otros bancos. El uso de fondos está limitado para el propósito del programa. Y justo he puesto esta primera lámina otra vez porque es justamente para eso, ¿no? Obligaciones de corto plazo con sus trabajadores, proveedores, bienes y servicios. No para pagar lamentablemente a otras entidades financieras. Gracias por la pregunta. Otra pregunta vinculada a esto, no necesariamente entidades financieras, pero dicen, ¿se puede devolver préstamos de terceros, personas naturales, que se realizaron antes del apoyo financiero? Sí, sí, claro, a ver, es una pregunta interesante, ¿no? El dinero al final del día es fungible, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en mi caja de la compañía, al día de hoy, en época de crisis, dinero para pagar, hacer frente a esas obligaciones, puedo pagarlas, ¿no? Y luego he tenido financiamiento obtenido de Reactiva, ¿no? Claro, ese dólar que he tenido de Reactiva no necesariamente es el mismo dólar que ha servido para pagar ese préstamo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? El dinero, la fungibilidad del dinero nos ayuda en muchos sentidos, positivos y negativos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en qué momento se hace, cómo se hace, ¿no? La trazabilidad de esos prepagos o de esos préstamos se tiene que estar bien clara, documentada, ¿no? Eventualmente, ¿no? Que no haya pues un match exacto, ¿no? Muchas personas me han preguntado antes algo parecido, ¿no? Oye, recibí los 5 millones de Reactiva y entraron a la caja de la compañía. Yo no sé cuáles son los 5 de Reactiva y cuáles son los 5 míos, ¿no? Están todos revueltos y solamente tenía, entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Con la fungibilidad del dinero. Sobre todo porque va a haber una revisión post, ¿ok? Va a haber una revisión post. O sea, COFIDE tiene el encargo de hacer las revisiones. Hay una revisión del uso de fondos, muy, muy específica. Entonces, la idea es que la compañía, el banco salga bien parado, ¿no es cierto? No que le devuelvan el crédito. Perfecto. Un par de preguntas más, Diego, no sé cómo Dale, lo dale, ves. dale. Tenemos Ok, minutos. Voy a parar un segundito porque te está entrando una luz atrás que me incomoda un poquitito. Sí, sigo la pregunta, sí, sí. perfecto. A ver, te pregunta Jorge Sierralta Chichisola. Hola Diego, ¿sabes por qué el BCR está subastando solo bajo el esquema regular de comisión de confianza, a pesar que los montos de los préstamos son mayores a 10 millones y el reglamento operativo permite que estos casos recoger la escritura pública por el esquema alternativo, adhesión al fideicomiso? Interesante. Hola, Jorge, un abrazo. Tiempo sin verte. La verdad no lo sé. No sé por qué están optando por esa modalidad, ¿ya? Pero es muy, muy válida tu pregunta. Me imagino que lo estás viviendo día a día ahí en el banco. Este, mm, Así que no lo sé, ¿no? Mi predilección hubiese sido que el mecanismo sea el de titulización. Por tu pregunta entiendo que no esa es la elección, lo cual lo hace bien, bien interesante. De repente es un tema de facilidad, de rapidez. No sé por qué lo están haciendo de esa manera. Ok. Diego Herranz pregunta, ¿cuál es el proceso de firma del contrato de préstamo? ¿Qué sucede si el apoderado no está en el país, entendiendo las restricciones de movimientos que aplican? No, interesante. Y lo que se está haciendo es, están permitiendo firmas digital. Obviamente no hay escritura pública, no hay nada, ¿no es cierto? En este interín. Y lo que he visto en los contratos que he revisado, los modelos de contratos que he revisado de algunos bancos, es que se está permitiendo firmarlo, digamos, como se pueda, ¿no? En este momento, de manera digital. Eh, Ahí se le está otorgando al cliente, a la sociedad, ¿no es cierto?, un plazo de 30 días, me parece que es lo que he leído, para que se regularice esto, ¿no? De tal manera que post desembolso va a haber
un periodo de regularización de documentación, ¿no? De repente ahí se realizarán firmas, eventualmente una escritura pública, cosas de ese tipo. Pero hoy por hoy todo es digital, no queda otra, ¿no? Y es un poco la tendencia, ¿no? Yo creo que esta crisis nos va a ayudar también, por otro lado, a que nos actualicemos, ¿no? Estamos llenos de papel en el sentido de demasiado legalistas, ¿no? Demasiado formalistas, ¿no? En estas acciones internacionales en las que nosotros participamos, José y nuestros equipos, los internacionales, va un papel con hoja de firmas de arriba para abajo en PDF y se acabó, no hay nada notario, no hay nada, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiar un poquito nuestras prácticas romanas, ¿no? Antiguas, un poquito ya desfasadas. Entonces, creo que esta crisis nos va a servir para aligerar un poco. Los notarios se van a resentir seguro, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, ¿no? El tema digital hoy por hoy va a ser la tendencia, ¿no? O sea, la pregunta que me digan, oye, ¿el pagaré no va a estar firmado en original? Bueno, de repente no, ¿no? Me lo regularizas después. Pero ¿cuál es el problema, no? O sea, lo firmas hoy día digital, te lo envías y a 30 días, cuando se levanta la cuarentena, me mandas el original. Si no me lo mandas, será un evento de incumplimiento, pues, ¿no? Acelerar el crédito. Hay remedios, ¿no? Pero no por el tema de no tener la forma, no podemos hacer el fondo. De acuerdo. Jonathan Delgado nos pregunta sobre los dividendos, ¿no? Una vez más, una pregunta que es recurrente. Pero nos dice, la norma indica que no se debe pagar dividendos con el dinero del programa. Si la empresa financia el sistema directamente, si la empresa financia directamente el pago, ¿es parte del incumplimiento? Creo que acá hay un error al momento de entender la norma, ¿no, Diego? Sí, si quieres, dale tú. ¿Quieres contestar eso? Sí, a ver, Jonathan, la idea es que no se puedan pagar dividendos, punto, ¿no? Mientras dure el crédito. Si es que no has prepagado el crédito que está, digamos, garantizado por el programa, no puedes pagar dividendos así el pago de dividendos no se realice con el dinero proveniente del programa. Correcto. Y creo que de repente hay que mirar en detalle, pero me parece que la ley no dice que la limitación del uso de fondos, dice uso de fondos, ¿no? El uso de fondos no puede ser. Y la parte de dividendos está en otro acápite, me parece, en otra línea, ¿no? No dice, que yo recuerdo, no tengo la norma aquí abierta, no dice que el uso de fondos no puede ser para, en general. Así es. Como una obligación de no hacer. Así es. Bueno, hay preguntas, otra pregunta más relacionada con el pago de dividendos. Dicen, hemos solicitado el préstamo, pero están en evaluación y queremos pagar dividendos. ¿Esto genera un problema? Es decir, ¿puedo pagar dividendos hoy y pedir el préstamo mañana? ¿Puedo pedir pagar obligaciones hoy, préstamo mañana? No hay problema, ¿no? Yo O entendería. sea, has pagado dividendos antes de pedir el préstamo, eso es lo que está diciendo la pregunta, ¿no? Sí, si es que se puede, ¿no? No veo problema. ¿Sí? Si tienes caja de la compañía, a mí no me hace sentido alguno esa decisión, ¿no? No me hace sentido alguno. Yo al accionista lo que le voy a pedir en vez de pagar dividendos es que los reinvierta en la compañía, más que distribuírselos en esta situación. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, es una decisión, digamos, de la propia compañía, de los propios socios, ¿no? Pero técnicamente se puede hacer. Perfecto. A ver. A ver, esta es una pregunta sobre la comisión de COFIDE. COFIDE está cobrando una comisión de 0.5 por cada año en el plazo del financiamiento. Esto viene de Erich Runzer. Sí, por cada año. Es anual, 0,5 al año, me parece que dice el anexo. Sí, anual. Es una suerte de comisión de garantía, ¿no? De administración. Uh-huh. A ver, un segundo. Bueno, preguntan sobre la posibilidad de presentar documentos con firma digital. Entendería que esto dependerá un poco de la entidad del sistema bancario, ¿no? que esté financiando. A ver, sobre la transferencia de la cartera al fideicomiso, y esta pregunta la hace Gabriel Linares, cartera del fideicomiso, comisión de confianza, ¿esto depende del PCR? Yo creería que sí. Yo creo que es lo que ellos han optado. No conozco
conozco la de por qué han decidido uno u otro, no. Y de repente COFIDE también podría tener una respuesta para eso, ¿no? Pero, digamos, la institución financiera traslada la cartera a los mecanismos habilitados y ya está, ¿no? Posiblemente el BCR haya preferido uno versus otro. Les animo a hacer sus preguntas. Nosotros igualmente vamos, si hay algunas que quedó sin responder, podemos enviárselas por correo electrónico. Nos damos el tiempo de revisarla y responderla con José Antonio. Tenemos todos sus datos. Al momento de registrarse tienen los datos tenemos los datos de ustedes, así que podemos hacerle seguimiento a esas preguntas y respuestas si así lo desean. Creo que eso sería todo. No sé si hay algo más, José. Yo también creo que eso sería todo. Muchas gracias por la asistencia, por las preguntas, por el interés. Y nada, estamos en contacto. Sí, muchas gracias nuevamente a todos. Hemos tenido un buen foro, así que les agradezco por su tiempo. Hemos estado 1 hora y 40 minutos hablando de este tema. Así que vamos para adelante y gracias. Saludos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, José. Chao, te digo.